Normalmente las noticias nos bombardean con realidades muy catastróficas. Pero a la vez, justamente no se cuenta todo el progreso que hemos realizado y posiblemente el progreso que podemos llegar a realizar y todas las oportunidades que surgen y que tenemos por delante. Hoy explicaremos, por tanto, cómo estas tres realidades coexisten y por qué esto es tan importante para la humanidad y su futuro. Hoy te lo explicamos con una mirada optimística. El mundo es terrible, mucho mejor, y posiblemente puede llegar a ser mucho mejor. No estamos locos, no. Estas tres realidades coexisten y es fundamental entender por qué las tres coexisten, porque es importante reconocer cada una de ellas y de alguna forma transversalizarlas, porque solamente cogiendo una de ellas realmente no nos sirve. ¿Por qué decimos esto? Primero de todo, sí, el mundo es horrible, ocurren cosas horribles y ciertamente aún hay retos enormes en materia de desarrollo y de prosperidad en la humanidad que deben ser solucionados. Sin embargo, esto no significa que tengamos que coger solamente la visión pesimista. Pues si exclusivamente cogiéramos esta visión, pues definitivamente, más allá de ser infelices, pues no podríamos adoptar una visión pues distinta, más resiliente, más en búsqueda de innovación sociales, medioambientales, económicas, tecnológicas para resolver los mayores retos de la humanidad y pues caeríamos en esta tentación, en esta espiral pues muy negativa de que no se puede hacer nada y bueno, pues apaga y vámonos, ¿no? Por otro lado, tenemos también lo que sería la visión optimista, de que el mundo va mejor, estrictamente mejor, y nada más. Esto de alguna forma nos ciegaría y haría que pues no podríamos comprender que aún quedan muchísimas pues problemáticas a resolver, porque las hay, sobre todo en el mundo en desarrollo y también como globalidad, como humanidad en todo el mundo, pues tres grandes retos aún a definir y a resolver, que obviamente es el cambio climático, pues la singularidad en materia de inteligencia artificial y pues una potencial pues conflicto en materia de bombas nucleares. Si solamente cogiéramos, y yendo otra vez para atrás, la vertiente optimista, esto nos haría pues otra vez no considerar los realmente desafíos enormes que hay. Por lo tanto, ni una ni la otra, por su parte, nos sirven. Tenemos que juntarlas, fusionarlas. Porque por un lado entonces veremos que definitivamente hay mucho optimismo y muchas de las cosas que hemos hecho hasta ahora en materia de progreso han funcionado y estamos evolucionando, estamos mejorando, estamos prosperando como especie humana, pero por otro lado no podemos quedarnos quietos, no podemos inmovilizarnos y hay que hacer pues iniciativas cada uno de lo que pueda a nivel gubernamental, empresarial, en su propia esfera privada para seguir mejorando el mundo. Y es por lo tanto que estas dos visiones tienen que coexistir. Y es más, nadie nos promete nada sobre el futuro, pero muy probablemente podamos seguir mejorando, porque la tendencia es positiva, el histórico lo demuestra, pero además creemos que con una visión optimista y reconociendo las flaquezas y las oportunidades que tenemos, podemos seguir mejorando y podemos seguir teniendo oportunidades pues muy bonitas para al final ser más felices pues como especie humana. Ahora pondremos un ejemplo de todo esto que estás hablando sobre una de las tragedias más grandes de la historia de la humanidad, la mortalidad infantil. Esto significa que básicamente pues los niños, llegado a cierta edad, había un ratio de mortalidad, de fallecimiento pues muy elevado. Primero de todo vemos cómo una de las tres realidades de las que hablamos, definitivamente una de ellas es cierta, que el mundo es terrible. Es una realidad que la vemos en esta figura. El mundo es terrible otra vez porque vemos que globalmente el 4,3% de todos los niños mueren antes de que tengan 15 años. Lo que es una tragedia y definitivamente deberíamos de luchar lo máximo posible para solventar esta problemática. ¿Qué significa esto? Pues que mueren 16.000 niños al día. Es una tragedia. Y si lo vemos representado, otra vez por aquí Our World in Data es la visualización, los datos salen de Naciones Unidas. Gracias otra vez, no voy a cansar de decirlo, a World in Data por el asombroso trabajo que hacéis. Y vemos aquí como cada rectángulo representa la muerte de 11 niños. Y vemos que cogiendo todos los pedacitos de rectángulos juntos, este cuadrado enorme, este es el número de niños que mueren cada minuto. Esto significa que al final 5,9 millones de niños mueren cada año. Esto es una tragedia enorme y está claro que este es un ejemplo, pero hay muchas más tragedias que ocurren cada día aún en el planeta. Y esto es así, el mundo es horrible en muchos sentidos y tenemos que luchar y hacer lo máximo posible para que esto no ocurra. Igual que muchas otras tragedias, pues estamos hablando de este ejemplo en concreto. Por otro lado, a pesar de esta tragedia actual, también cabe reconocer que el mundo es mucho mejor.
muchísimo mejor de lo que era antes y en general seguimos mejorando. Esto no es sorprendente porque si uno mira fríamente los datos, definitivamente está mejorando el mundo. Pero por otro lado, como estas noticias, más que noticias, son progresiones, esta progresión lenta pero positiva y que nos debería dar optimismo, esto no sale en las noticias normalmente, porque no es un hecho puntual, extraordinario, que normalmente es negativo, sino al contrario, son progresiones generales que van mejorando poco a poco, día a día, la vida de las personas, la vida del planeta, la vida de la especie humana y del planeta Tierra, y vemos justamente que estas no son comunicadas y que pues uno aparte pues es fomentado por ciertos algoritmos o ciertas noticias a mirar noticias negativas. Pero sin embargo, si vemos y reconocemos todas las mejoras que hemos realizado como especie humana y el progreso que hemos hecho hasta el día de hoy, vemos que no hay lugar para realmente pensar que al menos no hemos mejorado o que al menos no podemos seguir mejorando porque lo hemos hecho. Esta transformación en nuestros sistemas económicos, esta transformación en el desarrollo y en la felicidad y en el sufrimiento de las personas ya se ha realizado, ya hemos llegado a un punto incluso inimaginable hace décadas, centenas de años atrás. Es por lo tanto que es muy importante reconocer lo que hemos hecho, el progreso que hemos realizado hasta el día de hoy para saber, reconocer que sí, que es posible mejorar porque lo hemos hecho. Hemos mejorado nuestro progreso, nuestro desarrollo como especie humana. Y esto son noticias fabulosas. No son noticias increíbles. Es una de las razones por las que nos emociona completamente la humanidad y su futuro. Somos capaces de resolver desafíos enormes que eran inimaginables pues no hace tanto. Y esto justamente es lo que queremos transmitir también. Queremos transmitir que la humanidad sí, progresa. En muchas materias, pero en general como desarrollo humano, sí, progresa y es posible que el mundo mejore, porque lo hemos hecho y nuestra intención es seguir haciendo. Si vamos otra vez al ejemplo que teníamos hasta ahora, de la mortalidad infantil, vemos aquí que en el pasado aproximadamente el 50% de los niños morían. Una completa tragedia. Cuando vamos al pasado estamos hablando por hasta el siglo XIX. Independientemente del lugar donde naciera el niño. Es muy difícil imaginarlo, pero esta mortalidad infantil en lugares más desfavorecidos hoy en día es muchísimo mejor que en cualquier otro lugar del pasado. Tanto que el 4,4% de los niños mueren hasta los 15 años. Sigue siendo mucho, pero si vemos el histórico, vemos que en 200 años, que es nada en la historia de la humanidad, el mundo es muchísimo mejor. Es decir, es un progreso inédito, extraordinario, otra vez, para sentirnos orgullosos de la humanidad y aún más sentir emoción en su futuro. Vemos que justamente en esta figura es una evolución de un 50 a un 4,4%. Y tenemos que reconocer este hecho, que sí, que es posible transformar al mundo y generar un progreso increíble para sociedades enteras. Y por lo tanto, si ignoramos todos los logros, incluyendo de esta temática en concreto, es un logro único en la humanidad, obviamente no es sorprendente que perdamos confianza en nuestra capacidad de cambiar el futuro y que tengamos pocas esperanzas de mejorar pues lo que está por venir, el futuro de la humanidad. Esta razón, por lo tanto, es que yo creo que merece la pena mirarlo otra vez. Es solamente un gráfico, pero ver cómo en cuestión de 200 años hemos hecho un cambio extraordinario y es algo pues, que nos hace sentir pues, muy orgullosos y muy optimistas sobre la humanidad y su futuro. Uno, sin embargo, podría argumentar que sí, nos hemos desarrollado mucho, pero hasta aquí hemos llegado. La humanidad llega hasta aquí, este 4,4%... aquí se queda y ya está, no hay nada más que hacer. Entonces uno podría tener pues, argumentos muy legítimos para argumentar que, ostras, que no hay esperanza y entrar a la ola del pesimismo, ¿no? La realidad es que es un argumento que flaquea, que es posible, ciertamente, que la humanidad no progrese más. Es posible, no va en contra de las leyes de la física. Sin embargo, vemos tendencias que no necesariamente son así, que no remarcan este punto. Y que es más, que muy posiblemente la humanidad siga mejorando, obviamente con esfuerzo, obviamente dedicando pues una lucha constante y pues también pues felicidad y amor y pues un enfoque muy distinto, también optimista a los problemas que hay actualmente en el mundo, pero muy probablemente sigamos mejorando como especie humana. Y esto lo vemos en uno de los ejemplos que estábamos viendo hasta ahora.
La mortalidad infantil hemos visto que justamente, sí, es un 4,4%, son muchísimos niños al día que mueren, es una tragedia inédita. Bueno, inédita no, disculpad, porque inédita lo era antes, ahora ya no es inédita, ahora sigue siendo muy mala, pero no es inédita. Vemos también ahora que la mortalidad infantil ha bajado muchísimo versus los últimos 200 años, pero si miramos dónde justamente este 4,4% lo repartimos a nivel global, vemos que hay regiones que el porcentaje es muchísimo más pequeño. Aquí vemos que el 4,4% de los niños de todo el mundo mueren, tal y como sabíamos, pero en la Unión Europea, una de las regiones más desarrolladas de todo el mundo, solamente el 0,47% de todos los niños mueren. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente es un ejemplo muy concreto y muy claro de que hay regiones con las mejores condiciones de vida actuales que definitivamente han mejorado, en este caso aproximadamente en 1 por 10, pues que en el mundo pues, se pueden solventar los problemas y que esta temática en específico ya no es solo un ideal, la mortalidad infantil es extremadamente baja, pero sobre todo es una realidad palpable, es real, ya está aquí, está en 27 países de la Unión Europea. Esto demuestra tal vez que lo que parece inasumible, inalcanzable, imposible en algunas partes del mundo, o en el pasado o en el futuro, ya se han logrado en otras, y lo vemos aquí justamente con un ejemplo clarísimo. Y sabemos a la vez que es posible hacer el mundo un lugar mejor. Obviamente, esta tasa de mortalidad infantil de 0,47% sigue siendo muy alta y tenemos que seguir luchando para que el progreso no se detenga allí. Tenemos que esforzarnos para encontrar formas de prevenir estas trágicas muertes. Sin embargo, las mayores oportunidades para prevenir el dolor y el sufrimiento de los niños están sobre todo en los países más pobres. Y ahí sabemos que no solamente las cosas pueden mejorar, sino también sabemos cómo mejorarlas, porque en la Unión Europea y en otros lugares del mundo, pero en este caso en la Unión Europea, han sido drásticamente mejorables. Por lo tanto, millones de muertes de niños son evitables. Tenemos que luchar para que esto no ocurra. Sabemos que hemos mejorado. Sabemos que podemos mejorar. Hagamos lo posible. En conclusión, otra vez, el mundo es horrible. El mundo ha mejorado mucho y el mundo puede seguir mejorando. Esas tres realidades coexisten. No tenemos que abandonar una o la otra porque las tres son transversales. Tenemos que abrazarlas. Tenemos que entender justamente que el mundo es horrible. Tenemos que luchar y poner nuestros esfuerzos en solventar estas problemáticas. Hemos visto inmortalidad infantil. Es una tragedia. Pero ciertamente también hay muchas otras, más directas o indirectas. Pero ciertamente tenemos que poner nuestros esfuerzos ahí. Y tenemos que reconocer que aún nos queda mucho para mejorar, tanto como personas, pero sobre todo pues como humanidad en su conjunto. Y es esa razón, esa misma razón, pues que nos tiene que dar esta motivación, este optimismo, de saber que las cosas pueden seguir mejorando, porque el histórico nos lo demuestra. Y a pesar de que haya noticias que se centren solamente en los acontecimientos muy negativos o redes sociales, pues que justamente el algoritmo promueva pues cierto comportamiento extremo o noticias pues directamente pues muy negativas, tenemos que coger esta mente, esta lupa de tener una visión optimista, porque otra vez hemos visto que el proceso de mejora existe. El progreso está aquí, está con nosotros, los aprendizajes están en nuestra mochila y tenemos que utilizar nuestras herramientas, nuestro conocimiento y nuestras ganas de seguir queriendo mejorar el mundo para que problemas como este, tragedias como la mortalidad infantil, sean erradicadas, que no existan y que ojalá en un mundo en el futuro que aún pues ojalá estemos nosotros vivos, veamos como esto ya no es un problema, sino era algo que la humanidad anteriormente sí era presente en los desafíos que tenía, pero que actualmente solamente se estudian en los libros de historia optimísticos. Es por lo tanto que creemos que si quieres adoptar y entender los problemas más urgentes, los desafíos más grandes de la humanidad, como de la mortalidad infantil, y quieres tener esta lupa para entender cómo resolverlo y sobre todo sentir emoción por la humanidad y su futuro, que te recomendamos que te suscribas al canal, dale un like al final del vídeo y si te interesan estos temas, no dudes de chequear estos dos vídeos últimos que hemos publicado, uno sobre la paradoja del progreso y la otra sobre por qué existe tanto pesimismo en el mundo y también obviamente abrazamos aquí miles otros vídeos en el canal. Pues nada, eso ha sido todo y como siempre decimos cuando acabamos los vídeos, abraza esa curiosidad que tienes dentro, disfruta optimísticamente la vida y de ser posible, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Hasta la próxima aventura optimística.